Hola a todos, ¿cómo os están gustando estos vídeos de bribones? Sois unos boyeros de las motos. Es coña, a mí también me da gustico visual verlas y disfruto haciendo este tipo de contenido, por lo que, si a vosotros os mola y a mí también, pues genial, todos contentos. Al igual que pasa con la 125, si te acabas de sacar el carnet A2, puede que prefieras comprar una moto completamente nueva. Ya sabes, tienen garantía, la estrenas tú y sabes con seguridad que el dueño anterior no la ha reventado. Claro, no hay dueño anterior. Las reglas para este vídeo son sencillas. He elegido las motos para el carnet A2 de estilo custom y alguna que otra cruiser también que valgan menos de 6.000 euros nuevas y que tengan una buena relación calidad-precio. Es decir, alguna moto con esas condiciones se quedará fuera de este vídeo, pero porque creo que las que he elegido son mejores opciones. Bueno, al lío, sin más preámbulos, dentro intro. Vamos a ir empezando con el primer modelo elegido, MIT 440 MB. Se trata de una marca española que hace poco tiempo que empezó a verse por la carretera, pero a día de hoy, al menos por mi zona, ya no es nada raro cruzarse con algún que otro poseedor de motos de esta marca, y que además están contentos, y eso ya es un buen indicador para meterlas en este vídeo. Tiene un rollo muy conseguido, mezcla cromados con negro de una forma muy elegante y eso les ha dado un resultado curioso. Sus líneas son de lo más clásicas, pero con una equipación moderna, lo cual siempre es una combinación exitosa. Solo está disponible en un color negro, y sinceramente no creo que haga falta más. Además, no sé cuánto os importará esto, pero la insignia que lleva en el depósito es el de una calavera con unos pistones cruzados. Solo con eso ya me tienen ganado. Es una bicilíndrica de 400 centímetros cúbicos, 35 caballos y refrigeración líquida. Tiene transmisión por cadena y horquilla invertida. Trae ABS, pesa 188 kilos y tiene una capacidad de depósito de 19,5 litros, lo cual le otorga una autonomía más que aceptable teniendo en cuenta que consume sobre 4 litros a los 100 kilómetros. Llama la atención la equipación que trae de serie. Doble disco de freno delantero, señalización LED, display digital, además de una amplia variedad de accesorios opcionales para personalizarla a tu gusto. La conducción es, en general, cómoda. El asiento te recoge bien y te da algo de apoyo para la parte baja de la espalda, lo cual se agradece. El manillar da una postura de brazos un poco elevada, por lo que la espalda puede ir algo más erguida y eso a mí me gusta bastante. Pesa solo 188 kilos y se nota ligera en carretera, además tiene 6 marchas, lo cual si sois asiduos al canal ya sabréis que es algo que me encanta. Pero no todo es bueno, la posición de los mandos es algo más retrasada de lo que sueles encontrar en una custom al uso, y eso habrá gente a la que le resulte cómodo o agradable, pero yo no soy uno de ellos. Por otra parte, sus 35 caballos en algunos momentos me parecen algo descafeinados. Me hubiera gustado que se acercaran más al límite permitido para el carnet A2, Este tipo de motos, 5 o 10 caballos se notan y mucho. El precio de este modelo es de 5.195 euros y no cuesta encontrar alguna oferta. Por ejemplo, para cuando estoy haciendo este vídeo, dan un año de seguro gratis con la compra. Como conclusión, la MIT 440 MB tiene buenos acabados, una conducción agradable y una estética lograda. Le vendrían bien unos mandos avanzados y algún caballo de más. Es una buena opción que yo personalmente tendría en cuenta a la hora de elegir una custom nueva para el carnet A2. Vamos con otra moto, la Hyosung Bobber GV300S. En los últimos años, el segmento de las Bobber ha ido en aumento, y no es de extrañar que haya marcas que opten por sacar modelos directamente de ese segmento, para ahorrar la parte de modificar completamente una moto, cosa que en España es especialmente difícil si no quieres acabar en la cárcel o hipotecar hasta tus hijos entre proyectos, ingenieros e ITVs. La estética no es la de una Bobber típica, es biplaza y lleva un escape 2 en 1, lo cual me parece en este caso una buena opción. Los fuelles en la suspensión le dan un acabado curioso que a mí me agrada. Vienen dos colores, negro y verde militar, que pegan especialmente bien con el acabado en diamante del asiento. Tiene un motor bicilíndrico en V a 60 grados, con refrigeración líquida, 300 cilindradas y 30 caballos, frenada ABS con disco delantero y trasero, y un cuadro mitad digital, mitad analógico.
Consta de 6 velocidades. ¡Qué maravilla! Ojalá se acabe contagiando y todas las motos tengan 6 marchas. Pesa solo 172 kilos, un depósito de 12,5 litros y un consumo de apenas 3,3 litros a los 100. La conducción trae sentimientos encontrados. La postura es algo agachada al tener un manillar algo bajo. Pesa muy poco y se nota ligera, lo cual me gusta. Su consumo es de risa, por lo que la autonomía es buena y el gasto en combustible bajo. Pero la razón que se esconde detrás de eso no es otra que sus solo 30 caballos, los cuales pueden quedarse cortos en más de una situación, y eso nos da una velocidad máxima de 130 o 135 km por hora. No es poco, pero quizás algo ajustado. Su precio es de 4.495 euros, para cuando hago el vídeo con matrícula gratis y de regalo un asiento monoplaza para lograr el look bobber completo. La conclusión sobre esta moto es algo confusa, así que os voy a intentar decir lo que a mí me parece en general. Lo bueno, es barata, 4.500 euros por una moto nueva, es una bobber de fábrica, consume poco y tiene ABS. Lo malo, solo 30 caballos, y la marca tiene un historial de falta de fiabilidad, que se supone que se ha ido solventando en los últimos años, pero la sombra de la duda siempre permanece. Zontes V310. La marca está pegando fuerte, tiene unos precios competitivos y diseños innovadores. Ellos dicen que esto es una custom, yo digo que ni de coña, pero aún así, con mis reservas sobre en qué categoría la pondría y teniendo en cuenta su precio y opiniones, os la traigo de igual manera. La estética de esta moto es de lo más agresivo y quizás, solo quizás, te recuerde un poco a la Ducati Diavel. Es una moto de 312 centímetros cúbicos, con un motor monocilíndrico que da 34,8 caballos y transmisión por cadena. Trae ABS y disco delantero y trasero, horquilla invertida y amortiguador trasero monoshock. Tiene una capacidad de depósito de 14 litros y pesa 175 kilos y tiene 6 marchas. Su panel es digital y toda la iluminación LED, lo cual se agradece. La conducción no se parece a la de una custom, y eso no tiene por qué ser malo, ni bueno tampoco, depende más bien de ti. A mí me recuerda más bien el llevar una Naked, pero hay que concederle que es agradable de conducir y responde bien teniendo en cuenta que tiene tan solo 35 caballos. Dicen las malas lenguas que esta moto llega a 165 km por hora. Ojo, el precio es muy ajustado, 4.695 euros por una cruiser nueva que frena y corre. Es una combinación un tanto rara, pero si es lo que buscas, por este precio no creo que tenga rival. Como conclusiones sobre este modelo, no creo que se pueda responder sobre la fiabilidad de la marca de momento, pero por ahora no pinta mal. El precio está muy bien y la conducción es agradable. Es una alternativa más barata a la Benelli 502C. Benelli 502C. Prácticamente todo lo que he dicho sobre la Zontes se aplica a esta Benelli, por lo que me centraré en las diferencias entre ambas en lugar de explicarla detenidamente. Si la Zontes se parece a la Diavel, esta todavía más. Tiene 500 centímetros cúbicos y 47,8 caballos, una capacidad de depósito de 21 litros y también 6 velocidades. Trae doble disco delantero, mono trasero y ABS. Pesa 217 kilos y llega cerca a los 170 km por hora. Tiene unos acabados muy buenos y se trata de una marca con una fiabilidad contrastada, no al nivel de las japonesas, pero aún así alta. Pero su precio también lo refleja. Ahora, para cuando hago el vídeo, está en 5.999 euros, por lo que ya hablamos de cifras importantes. Si la Zontes es la versión barata de la Benelli definitivamente es la versión barata de la Diavel y se encuentra a medio camino entre ambas. Honda CMX 500 Rebel. Bueno, vale, está entre 6.200 y 6.500 euros según el año del modelo que elijas, si es el de 2019 o el de 2020. Pero aún así la tengo que meter en este vídeo porque hace un año, cuando fui por concesionarios para informarme de esta moto, en más de uno tenían unidades nuevas en colores específicos por 5.800 euros. Por lo que intuyo que a día de hoy sigue siendo posible encontrarla dentro de los 6.000 euros que marcan el máximo de este vídeo. Hasta el momento hemos hablado mucho sobre temas de fiabilidad de marcas y cosas por el estilo. Siempre hay que pensarlo muy bien antes de comprar una moto de una marca que no sea muy grande o muy antigua y ya haya demostrado que es de fiar. Pues bien,
Con esta moto eso no pasa en absoluto. Si hay una marca fiable en el mundo, esa es definitivamente Honda. Como se suele decir, Honda es Honda. Con el modelo de 2020 estamos hablando de un modelo versátil y muy interesante. Si quitas el asiento trasero tienes una moto y si lo pones otra distinta. Uno de los grandes fallos que tenía esa moto para mi gusto era el faro trasero, algo grande y no pegaba con la estética general de la moto. Eso lo han solventado con el modelo 2020, en el que han cambiado el faro por uno más pequeño y apañado. Las posibilidades de customización de esta moto van en aumento, ya que muchas marcas aftermarket sacan productos para la Rebel y la puedes poner a tu gusto. Por cierto, si tu gusto pega con una cúpula y un asiento con acabado diamante, echa un vistazo a la edición especial de la Rebel. Eso sí, con esa te aseguro que te pasas de los 6.000 euros, sin lugar a dudas. Se trata de una moto de 471 centímetros cúbicos, 46 caballos con refrigeración líquida y transmisión por cadena. Pesa 190 kilos y tiene los faro LED y panel digital, lo cual es de agradecer. Otro puntazo es que tenga 6 velocidades. Tiene una capacidad de depósito de 11,2 litros y un consumo cercano a los 4 litros a los 100, y una velocidad máxima que oscila por los 160 km por hora. La conducción de la moto es muy buena, tiene un centro bajo de gravedad y buena respuesta, se nota ligera y frena de manera más que aceptable. Quizás me gustaría más con mandos avanzados y un manillar algo más elevado, pero entiendo que no es la estética que se busca con esta moto. El precio para el modelo 2019 actualmente es de 6.200 euros y para el de 2020 de 6.500. Si quieres ir a lo seguro, esta es posiblemente la mejor opción para el carnet A2. Por ponerle una pega, os diría que el asiento que trae de casa para el copiloto no es nada cómodo para largas travesías, pero como ya sabréis, esto tiene fácil solución. Es una moto muy equilibrada y personalmente me parece todo un éxito. Doy el vídeo por concluido y esto os lo comento como añadido. Otra opción, si tienes dinero de sobra, es la de comprar una moto para el carnet A y limitarla para llevarla con el A2, y cuando saques el A, deslimitarla. Y tienes moto nueva, como se suele decir. Si te estás planteando eso como alternativa y para no perder la costumbre, os recomiendo echar un vistazo a la Yamaha Bolt, tanto limitada como sin limitar, es una opción buenísima. Y no puedo hacer otra cosa que recomendarla. Igual, si sigo haciéndolo, Yamaha me regala una, no lo sé, puede ser. Nope. Esto va a ser todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.